Estuvimos más temprano reproduciendo el diálogo que publicaste ayer entre Alberto Fernández, entre Alberto y Macri. Y Mauricio Macri. Sí. Y es muy impresionante ese diálogo porque Macri pide ayuda, pero no se mueve un milímetro de las estupideces que estuvo planteando durante la campaña. Es decir, no termina de entender la situación. Eso es muy impresionante. Nos preocupó el inicio, cuando Macri le dice que hable Alberto con el fondo. FMI, y Alberto, me imagino la sorpresa, decirle, pero sos vos el presidente. Sí, claro, ese es el tema, ¿no? No, pero sobre todo Alberto le dice: mirá, son ustedes los que han incumplido el acuerdo con el fondo. Claro. No le dice solamente vos sos el presidente, le dice además vos sos el que firmó el acuerdo y el que lo incumplió. Sí. Y Macri no toma conciencia de eso. ¿Qué incumplimos?, le dice. Cumplimos todo. Y Alberto le dice: oíme, se comprometieron a una meta de inflación y no la cumplieron. Se comprometieron a una meta de tipo de cambio y no lo cumplieron. Se comprometieron a una meta de déficit fiscal y no lo cumplieron. Y Macri dice: ¿cómo que no lo cumplimos? Hemos cumplido todo. Y Alberto dice: ¿Cómo han cumplido todo? Tienen un déficit fiscal de cerca del 2%. Primario, sí, sin contar el financiero. Y Macri dice: no, hemos cumplido todo lo que nos plantearon. Y Alberto ahí medio se hartó y le dijo: mira, hay dos posibilidades: o decirle a Duhovne que no te mienta más, o sentate a leer vos el acuerdo y te vas a dar cuenta de todo lo que no cumplieron. Ese es uno de los núcleos del diálogo muy interesantes. Otro núcleo es lo que tiene que ver con la interpretación del resultado y la interpretación de las consecuencias financieras del resultado. Hago un paréntesis antes de seguir con este desarrollo. Hay un informe de Bloomberg de hoy que dice que la posibilidad de una venta masiva de acciones y de bonos como la que ocurrió entre el viernes previo a la elección y el lunes posterior tiene una probabilidad de ocurrir del 0,002%. Es decir, que estuvo armado. Bueno, Bloomberg lo implica claramente que ahí hubo... Claro. Salvo que la ciencia política incorpore, digamos, un nuevo rubro de la excepcionalidad argentina, ¿no? Digo... Porque, hay versiones muy confiables de que Macri estuvo profundamente sorprendido al ver los resultados, sí, y de que el viernes previo estaba sinceramente eufórico. A mí me resulta imposible creer, mejor dicho, no me resulta imposible creerlo. Lo creo porque, digamos, las fuentes que lo cuentan son muy confiables, gente que estuvo ahí, que no tiene ningún motivo para contar la cambiada. Es decir, lo creo. No lo entiendo. No lo entiendo porque, digamos, yo en la nota del domingo en el cohete enumeré, creo que 10 escalones por los cuales yo no tenía la menor duda de que Alberto Fernández iba a ganar por una amplia mayoría. Y recién dejé para el último de los puntos el tema de las encuestas. Sí. Porque antes de las encuestas ya era evidente que no podía ser de otra manera. Pero si es así, Horacio, es o está totalmente abstraído de la realidad, o le mienten y lo abstraen de la realidad. Porque no... Pero yo no puedo, a mí me cuesta entenderlo. Porque, por ejemplo, yo había publicado en el cohete a la luna no encuestas de tal o cual consultor, pero había publicado hace 2 o 3 semanas una nota en la cual dije que las encuestas que tiene el Frente de Todes le dan entre 6 y 13 puntos de ventaja según las encuestas. Entre 6 y 13. Bueno, ese era un dato que estaba ahí, eso lo conocía todo el mundo.
Digo, la de 13 no, porque Alberto tuvo el buen criterio de no hacerla pública. De todos modos se había publicado. Sí. De todos modos se publicó. Alberto Fue la no de la hizo. SEO, ¿no? No, la de... No, la de Jaime. la de Jaime. La de Jaime. La de Hugo y Federico es el hijo, Jaime. De modo que ahí estaban todos los datos. Por supuesto, siempre hay la expresión de deseos que condiciona, y a menudo habrán leído en artículos míos que yo hago una afirmación y luego aclaro, esto coincide con mis deseos, lo cual puede darle un sesgo, porque es totalmente humano que uno tiende a creer aquello que le complace. Sí. Digo, hay que estar muy curtido y ser muy veterano para precaverse de eso, yo lo entiendo eso, pero de todos modos, la idea de que estaban en paridad y que hasta podía ganar Macri, Sí. dicho el viernes 9, a mí resulta absolutamente inverosímil, y esto avala la hipótesis de que algo estuvo manejado ahí. Puede ser, por vía de hipótesis, que la idea, a mi entender tonta, pero posible, de que si vos das un dato favorable, esto levanta el ánimo, estimula y mejora la situación. Es un booster, un acelerador. Sí. Y en alguna medida puede ocurrir. En este caso, digamos, a lo sumo uno podría decir que si no hubieran hecho eso hubieran perdido por 25 puntos. Claro. Dijo, suponiendo que peor. funcionó el booster, el mejorador, ¿no? Sí. No, pero también los empresarios manejan info mucho más precisa. Pero claro, ahí se está hablando de gente que pagó $500,000 por encuestas, que están preguntando por qué ventana hay que tirarse. Por eso mismo también lo hemos hablado la semana pasada, reivindicar las PASO como un democratizador de la información para que la gente en octubre pueda ir a votar Y sabiendo... no haya operaciones. Claro, sabiendo cómo va a ser. Uno no vota igual pensando en un escenario de paridad que el escenario que realmente era. A mí de todo me cuesta creer que Durán Barba, Nieto y Zapata hayan pichicateado las encuestas, porque nadie sabe mejor que ellos que hasta el viernes sos feliz y el lunes sos un paria si manipulás los datos. Y además, digo, Durán Barba lleva 15 años trabajando con Macri y un récord, perdió el invicto, digamos, Sí. esta vez, ¿no? Sí, sí. Perdió el invicto doblemente. Primero porque Macri perdió, cosa que no le había ocurrido hasta ahora. Y segundo porque no tenía la más puta idea de lo que estaba pasando. Sí. Porque estaba absolutamente en bolas, festejando apresuradamente lo que iba a ser una catástrofe. Así que bueno, cierro el paréntesis. Sí. Un poco largo, pero creo que interesante. Y vuelvo al diálogo de Macri con Alberto Fernández. El otro núcleo, me parece significativo del diálogo entre ellos, es cómo Macri insiste en hablar en contra de Cristina en el diálogo con Alberto. Es decir, para aflojar el tema, para entrar en tema, para hacerse simpático, dice, bueno, te agradezco, qué bueno que podamos hablar. Y Alberto dice, yo siempre estuve dispuesto a hablar. Bueno, pero con tu compañera no se podía hablar. Lo dice una vez. Alberto lo deja pasar, sigue. Al rato vuelve a insistir, porque Cristina... Y Alberto finalmente se harta y le dice, oye, me llamaste porque querías pedirme... Me quisiste hablar porque querías pedirme un favor. Dice, te ruego que la cortes con esto. La corta en ese momento, pero vuelve más adelante y dice, bueno, porque... no, porque Alberto le dice, tanto insistieron en que éramos Venezuela que parece que los mercados le creyeron. Parece que los mercados les creyeron. Que es una forma sutil de decir, no es porque ganamos nosotros, sino porque ustedes hicieron una campaña imbécil, Claro. inventando una cosa que nadie les creyó, o que algunos les creyeron. Digo, que algunos les creyeron. Esto es importante porque los inversores,
de portafolio, es decir, los especuladores, no los inversores, sino los que compran y venden títulos y acciones, leen los diarios, leen el Guardian, leen Financial Times, leen el Wall Street Journal, leen el The Economist, que a su vez reproducen las cosas que escribe Clarín, que escribe La Nación, que escribe otros medios argentinos. De modo que en la previa a la elección al gobierno no le venía mal que hubiera un cierto optimismo dentro de los especuladores. Ahora, después vence la fecha y... Claro. Vos mencionás ahí, Horacio, cuando terminás de contar el diálogo, confirmás que hubo una reunión con Mañeto. Sí. De Alberto con Mañeto. Sí, sin tanto detalle, pero diciendo, bueno, habrá que ver después en las páginas de Clarín. Yo no conozco los detalles, por eso no los doy. Lo que sé lo cuento. Sé que hubo un encuentro y sé que Clarín ha empezado a reemplazar en sus páginas a Cristina, a Máximo y a Florencia por Macri. En Clarín ahora podés encontrar notas sobre las causas de episodio de corrupción que tiene Macri. ¿Ese es un buen laburo si hay algún docente de la facultad que tengan que hacer un trabajo práctico los estudiantes? Contar. Con la regla, sí. Los centímetros. Contar, tanto en la versión papel como en la web. Ayer fue muy interesante la entrevista que le dio Alberto a Clarín, pero era mucho más interesante en la web porque no la cortaron, que te permite dejar más espacio, pero además viendo qué eligieron cortar en la de papel. Eso no vi porque no veo la de papel. Y yo tampoco, pero me avisó Roberto Carles, que se ve que la leyó en un bar, y me dice, lo que vos pusiste de la respuesta sobre corrupción de Alberto no es lo que estaba en la de papel. Y le digo, ¿cómo? Me dice, no, la recortaron. Y en la de papel hay una pregunta sobre qué va a hacer con la corrupción Alberto. Y les voy a leer exactamente qué dejaron en la de papel y qué dejaron en la larga. En la de papel le dice, en su llegada al gobierno, Cambiemos dijo que la lucha contra la corrupción sería uno de los puntales de la gestión. ¿Lo pone en ese mismo nivel? Le preguntan los periodistas de Clarín, ¿no? Y él contesta, sí, pero lo voy a tratar de hacer de verdad. No le voy a dar a mis mejores amigos los mejores negocios. Corrupción es el que pide la coima y la corrupción es el que se vale del poder para hacer negocio de este tipo. Todo esto que planteo lo planteo como un ciudadano singular con la cantidad de votos que tengo, pero ese no va a ser mi problema, le pediré a la justicia que se ocupe. Punto. Sí. Esa es la respuesta en la versión papel. En la versión web, que insisto te permite mucho más lugar, detalló Alberto y puso lo mismo, pero cuando dice no le voy a dar mis mejores negocios a mis mejores amigos los mejores negocios, dice ni voy a poner al presidente de Shell a manejar la energía del petróleo, ni voy a comprar parques eólicos para que mi familia haga un negocio, ni voy a sacar el aumento de las autopistas para que al día siguiente aumenten y se venda más caro. Corrupción es todo. Ese párrafo donde dice algunos tienen bolsos en un convento y otros revolean licitaciones y tarifazos, lo omitieron en la versión papel. Muy prudentemente. Es cierto, la versión papel tenés menos lugar que la web. Podrían haber omitido otro párrafo. Sí, yo no puedo hacer ese cotejo porque no veo la versión de papel. Tengo una cierta fobia al papel. Pero el papel está bien para los libros y para otras tareas. Pero digo, hay que estar atento a los cambios en las coberturas de Clarín y de la televisora de Clarín y de la señal de cable de Clarín. Ahí hay algunas definiciones de Alberto que son muy claras. Él plantea el tema de los derechos adquiridos. Evidentemente se refiere a la compra de Telecom por parte de Clarín. Pero plantea el tema de la regulación, plantea el tema de la ley antimonopolios, plantea el tema de la defensa de la competencia. Ahora, básicamente lo que está planteando Alberto es empezar una nueva etapa de relación en general con los medios, a partir de una lectura interesante. Dice, si fuera cierto que los medios determinan, hubieran ganado ellos, no nosotros. Es decir, le baja un poco el precio. Lo cual tiene lógica porque
también es cierto que el eje, digamos, confrontativo con Clarín durante el gobierno anterior tiene elementos, componentes políticos que hoy no existen, que hoy no se dan. Digamos, fue un eje ordenador, alineador de alianzas, de posiciones, y hoy no tiene sentido. Yo, de todos modos, estoy muy atento porque yo no creo en los armisticios unilaterales. Y hasta ahora, digamos, Alberto, hasta ahora, quiero decir, antes de las PASO. Sí. Antes de las PASO, Alberto venía haciendo gestos de buena convivencia, dijo, si hubo una guerra se terminó, no creo en eso, no estoy de acuerdo con la grieta, dijo una cantidad de cosas y Clarín lo masacraba día por día. Entonces ahí yo expresé, no hay armisticio unilateral. Sí. Si no acuerdan los dos, no hay armisticio, lo que hay es... Sí, uno deja de tirar y el otro te masacra. Y el otro te masacra. Te caguen a tiros. Es lo que estuvo pasando hasta el día de la elección. Sí. El cambio viene después del día de la elección. Pero la reunión con Bañeto fue antes o después. No sabe. Yo creo que fue antes. Pero los efectos se ven después. Habrán planeado escenarios. Los efectos se ven después. Bien. Bueno, son las 9:46. Me queda contarles qué pasa con el correo, ¿sí? Que es un tema que preocupa mucho a Mauricio Macri. De hecho, es la causa, a mi entender, por la cual puede tener más problemas en materia penal. Sí, porque es la causa que maneja todavía el juez Ariel Lijo, que es un juez muy hábil, que ha sobrevivido también al macrismo, pese a que se lo han querido sacar encima, justamente porque tiene la causa de correo. No pasó lo mismo con los fiscales que intervinieron en esa causa penal, que Macri lo fue al primero, a Juan Pedro Soni lo sacó de un plumazo, lo puso a Policita, y a Policita lo volvió a sacar de un plumazo y lo puso a Tayano, ahora es el fiscal de la causa penal de correo. Pero ahí también está la cuestión de la plata, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. Recuerden que la familia Macri se queda con la concesión del correo en 1997. Se lo queda porque ofrece un canon más alto que sus competidores, que tenía que pagar de forma semestral. Paga un par de semestres. ¿97 o 90? 97. ¿Vos decís que es otro año? Fue al principio el menemismo, no al final. No, correo fue al final, ¿Sí? Sí, año 97. Deja de pagar la familia Macri y empieza a acumular una deuda con el Estado que en el año 2001, puntualmente el 19 de septiembre del 2001, o sea, 3 meses antes de que explotara todo. Justo. Claro, yo estaba confundiendo el 91 con 2001, sí. Justo 3 meses antes de que todo explotara, la familia Macri dice, yo no puedo pagar. ¿Sí? Y empieza esta causa que 19 de septiembre va a cumplir la mayoría de edad. Sí, y además pocos días después del 11S, ¿no? Cuando todas las miradas estaban puestas en cualquier otra cosa, sí, menos en lo que podía hacer la familia Macri con el correo. Sí, sí. Bueno, ahí la primera denuncia penal se produce en el año 2001 y la presenta Gerardo Morales. Por el tema correo. El primer denunciante de Macri por vaciamiento del correo es Gerardo Morales. Solo en Argentina. Sí, cómo se dan vuelta esas cosas. Con el patrocinio del hijo de la actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy. La misma que hoy persigue, a Milagro Sala. Digo, para no olvidarnos, ¿no? Nada, que se entienda. Se entienda, sí. Bueno, a partir de ese momento la familia Macri ha logrado no pagar esa monstruosa deuda con el Estado por 18 años. Eran 296 millones de pesos, pero que eran 296 millones de dólares en esa época. Claro. Hasta el año 2016. ¿Qué pasó en el 2016 con Macri apenas asumido? Bueno, quiso condonarle esa deuda en julio del 2016. En febrero del 2017, el día del cumpleaños de Mauricio Macri, el 8 de febrero, publicamos esta historia a partir del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, que es la que logra frenar todo esto, ¿sí? Ya tenían todo acordado. Básicamente, la familia Macri le ofreció al Estado pagarle los 296 millones de pesos en 15 cuotas, ¿sí? Con una tasa de interés del 7%, pagar el 50% de esa deuda en la cuota 14 y 15. Eso implicaba una quita de 70.000 millones de pesos, para que se entienda. De 100 pesos que debían, ofrecían pagar 1,
y ofrecían pagar 50 centavos de ese 1 en el año 2032 y el 2033. Y el Estado aceptó. O sea, no lo puedes hacer ni con la deuda del monotributo de la AFIP, eso, que te hace un plan de cuotas, pero no es el que vos querés. Ni que le debas 100 mangos a un amigo te acepta eso. Pero bueno, el Estado... Pero ahí, digamos, el tema es la propuesta la hace Macri y la propuesta la acepta Macri. La acepta Macri, exactamente. Entonces, bueno, estar de los dos lados del mostrador. Exactamente. Y esa es la dimensión penal que esto puede tener, ¿no? Esa es la causa penal que está en lo del hijo, pero acá hay dos tipos de causas. La causa por la deuda de los Macri con el Estado y varias causas en las cuales los Macri demandan al Estado, y ese es el negocio que les voy a relatar ahora. Claro, porque ellos dicen que al haberles decaído la concesión, ellos tuvieron una cantidad de gastos y de... que el Estado tiene que indemnizarlos a ellos, plantean. Sí, eso en otros fueron, el contencioso administrativo. Y así se armó este plan que les voy a relatar ahora, y presten atención a las fechas porque es importante. 15 de julio. ¿Sí? Lo mismo que decía Nico del 11 de septiembre, bueno, ahora en medio de la campaña armaron todo esto. 15 de julio presentan una última propuesta de pago. ¿Qué dice esa propuesta de pago? Que lo publicamos ya en el destape. Quieren pagar 296 millones de pesos sin intereses, ¿sí? En una sola cuota, pese a que dijeron que no tenían plata. No, nos damos cuenta que tiene que ser antes de que asuma el próximo gobierno. Por 30 días. Obvio, para dejar todo cerrado e irse a casa sin problema. Y lo más increíble de esa propuesta es que si se computan intereses, que se paguen con la plata que ellos le logren cobrar al Estado en los juicios que dicen que... Claro, porque la propuesta anterior fue compensar las deudas que el Estado tenía con ellos, según ellos dicen, con las deudas que ellos tenían con el Estado. Eso no Pero ahí hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que no es posible ese tipo de compensación. Exactamente. Hace inconstitucional. 15 de julio, ¿sí? Hacen esta propuesta. 16 de julio. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestima una denuncia contra el juez Lavie Pico. ¿Por qué? Porque el 17 de julio, al día siguiente, van y piden que todas las causas contra el Estado las unifique Lavie Pico, que el día anterior le bajan la denuncia en su contra. ¿Quién se la baja? Juan Bautista Máiquez, que es el representante del Ejecutivo, Pablo Tonelli, que fue abogado de Correo, incluso en estas causas, ¿sí? Juan Pablo Más Vélez y Juan Manuel Culota son las 4 firmas para desestimarla. Eso fue el 17. El 18 de julio, todo en 4 días, 18 de julio van y piden en otra de las causas donde denuncian al Estado por 2.365 millones de pesos que se unifique en el juzgado de Lavie Pico. Que hace la jueza, les da. ¿No habrán contratado al muñeco Gallardo? Sí, es una jugada de pizarrón. Es como los 3 goles en 3 minutos. Sí. Esto. Entonces, en la semana del 15 de julio presentaron una propuesta para no pagar nada. El 16 desestiman la denuncia contra el juez que quieren que les maneje las causas. El 17 piden que se unifiquen las causas. El 18 logran que se unifiquen las causas. Y en la semana antes de las PASO hacen el paso fundamental, que insisto con esto, que es reactivar una vieja denuncia interna en el Ministerio Público Fiscal contra Gabriela Boquín, la fiscal de Cámara, que es el único obstáculo judicial que tienen para todo esto. El único, ¿sí? No hay nadie en el Poder Judicial que se anime a frenar esto, excepto la fiscal Gabriela Boquín, que es una denuncia de 2 extrabajadoras, ¿sí? Que la denuncian por maltrato laboral. ¿Sí? Dicen que la maltrataba, que no la dejaba trabajar, etcétera, etcétera. Cosa que está totalmente desmentida en el propio expediente, donde hay WhatsApps donde las propias trabajadoras le agradecen a Boquín por los buenos tratos, por el crecimiento profesional. Incluso una se recibió, hizo casi toda la carrera de abogacía trabajando ahí, le dice gracias a vos me he podido hacer esto. Pero curiosamente es la esposa, una de estas trabajadoras, del juez Sebastián Sánchez Canabó, que está concursando para integrar la sala que tiene la causa Correo. O sea, va la esposa de un juez que quiere integrar esa sala, que está segundo en la terna, y que obviamente van a tener mucho interés en que sea él el que esté a cargo. Bueno, ¿cómo sigue esto? Hasta ahora lo que pasó, ¿sí? Presentan la propuesta, quieren unificar las causas en un juez amigo, le arreglan los papeles al juez amigo y reactivan la denuncia contra Boquín. ¿Cómo sigue esto? Bueno, el traslado que van a intentar de Gabriela Boquín. ¿Cómo? A través de un tribunal de disciplina que está en el Ministerio Público Fiscal, que básicamente lo maneja Angelici. O sea, habría que hablar con Elisa Carrió de este tema, porque ellos hablan tanto del respeto institucional, de la limpieza de la justicia, y este caso, digo, Gabriela Boquín
lo que ha hecho en estos años tiene la misma dimensión de las investigaciones de Lisandro de la Torre sobre los frigoríficos británicos en la década de 1930. Hay que decirlo con todas las letras. Lo que ha hecho Gabriela Boquín es extraordinario. Y en una situación sola, absolutamente sola, en una situación muy difícil. Y realmente, si ellos consiguieran sacarse de encima a Gabriela Boquín, realmente sería como para que las Carrió de este mundo digan han matado a la República, esas cosas grandilocuentes. No va a suceder que Carrió diga eso en caso de, o sea, que Carrió lo estoy diciendo como una forma de representar la gravedad que esto tiene de acuerdo a los estándares de ellos. Sí, claro. Yo lo que creo es que Gabriela Boquín ha hecho un trabajo extraordinario, ha sufrido todo tipo de amenazas, ataques, atentados, en absoluta soledad, y estos quieren sacarla del medio antes de que termine el gobierno de Macri, para dejar arreglado todo ese tema y no tener problemas posteriores. Y la verdad es que hay que hacer un compromiso muy fuerte en defensa de la estabilidad de Gabriela Boquín en su cargo. Y bueno, intentemos hablar con Carrió sobre el tema. Yo les voy a relatar ahora cuáles son los pasos que siguen, que esperemos que evitarlos. ¿Sí? Esperemos evitarlos porque después no vengan a decir nadie avisó y no nos dimos cuenta. Esto es lo que están planificando en el caso Correo. Traslado de la fiscal Boquín y nombramiento en su lugar. No necesitan concurso, pueden nombrar a alguien para reemplazarla mientras dure el juicio en su contra. ¿Qué van a hacer luego? El Estado va a aceptar la propuesta ridícula de los Macri de pagar en una cuota los 296 millones de pesos que deben hace 18 años. El que va a hacer eso es Bernardo Sarabia Frías, que era abogado de los Macri y ahora es abogado de los Macri, pero es además funcionario público, es en la cabeza de los abogados del Tesoro de la Estado. Nación. Exactamente. ¿Cuál es el siguiente paso? El fiscal que pongan en lugar de Boquín va a aceptar ese acuerdo. El siguiente paso es que las juezas, que son María Lilia Gómez Alonso y Matilde Valerini, que son las mismas juezas de este juicio hace 18 años. Hace 18 años. Sí, cuando los plazos procesales para los concursos tienen que agotarse en 6 meses. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Y el último paso, si todo les sale bien, son las cuentas, ¿sí? Y se las voy a hacer muy rápido. 296 millones de pesos, ¿sí? Son alrededor de 4 millones de dólares al dólar de hoy, ¿sí? O sea, 60 veces menos en dólares de lo que debían en 2001. 60 veces menos de lo que debían en 2001. Los Macri demandan al Estado y quieren que las unifique un juez amigo, que es el juez Enrique Valerio Laviepico, por 4.653 millones de pesos. Esos son 80 millones de dólares. Hagan la cuenta y la diferencia son 75 millones de dólares a favor de la familia Macri. Ese es el negocio. Pagar poco y cobrarle mucho al Estado gracias a un juez amigo. Y tienen un Valerio para que les haga el servicio. Exactamente. Bueno, ese es el plan. Digo, ya está. Ya lo contamos, ya contamos lo que hicieron, está todo documentado y contamos lo que van a hacer. Bueno, es clave que se empiecen a mover un poco quienes se tienen que mover para que esto no suceda. Y la clave es la protección de la fiscal Boquín. ¿Sí? La clave está ahí. Sin el desplazamiento de la fiscal Boquín es imposible que puedan llevar adelante esto porque se va a oponer a cualquier tipo de acuerdo que implique una nueva condonación de la deuda de Correo Argentino.